Bueno, buenas tardes. Yo les tengo que hablar sobre el concepto original del Estado de Derecho. La expresión Estado de Derecho fue creada por la teoría política alemana y ha tenido una afortunada carrera porque se la utiliza universalmente. Al éxito de esa expresión ha contribuido su ambigüedad, pues se la utiliza a la vez como un concepto meramente formal, hueco, sin contenido, y como un concepto que responde a un contenido material. No hay discusión acerca de que la idea del Estado surgió de la filosofía política de Kant, quien lo concibió como estado de razón, esto es, como la condición a priori, para una coexistencia libre a través del derecho, entendido a su vez como una unión de hombres bajo las leyes, lo que conduce a que el Estado sea al mismo tiempo Estado de Derecho y Estado de Justicia, por lo que no existe entre uno y otro antítesis, ni siquiera distinción como lo sostiene Guido Faso. Sin embargo, el formalismo extremo de la construcción política kantiana genera una ambigüedad tal que permite sostener una opinión totalmente contraria, como la expresada por directa influencia de Kant, por uno de sus discípulos, para quien el objetivo básico de todo gobierno es abstenerse de buscar el bienestar de los ciudadanos, limitando su acción a lo que es necesario para la seguridad interna y externa, no restringiendo la libertad bajo ningún pretexto. Ahora bien, el concepto de Estado de Derecho propiamente dicho se le atribuye al jurista alemán Robert Bosch, quien lo introdujo en la discusión general sobre la política y el derecho del Estado en 1829. Para dicho autor, el Estado de Derecho aparece como una nueva especie de Estado, el Estado de la razón, el Estado del entendimiento, en el que se gobierna según la voluntad general racional y solo se busca lo mejor de modo general. Bueno, los fundamentos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se presenta entonces como el Estado del derecho racional, esto es, el Estado que realiza los principios de la razón en y para la vida en común de los hombres. Como lo señala Bokenforde, esta definición básica del Estado de Derecho incluye los siguientes aspectos. 1. La renuncia a toda idea u objetivo transpersonal del Estado. El Estado no es una creación de Dios ni una orden divina, sino una comunidad al servicio del interés común de todos los individuos. El punto de partida, la referencia obligada del ordenamiento estatal, es el individuo singular, libre, igual, autodeterminado y sus objetivos en la vida. Promover estos objetivos es precisamente el porqué del Estado, el fundamento que lo legitima. 2. La limitación de los objetivos y las tareas del Estado a la libertad y a la seguridad de la persona y de la propiedad. Esto es, asegurar la libertad individual y garantizar la posibilidad de un desarrollo individual desde sí mismo. Los objetivos incluyen también la defensa frente a los peligros y una exigencia de bienestar subsidiaria. La organización del Estado y la regulación de una actividad del Estado según principios racionales. A ello responde el reconocimiento de derechos básicos de la ciudadanía como la libertad civil, protección de la libertad personal, religiosa, de conciencia, de prensa, de movimiento y la libertad de contratación y adquisición, la igualdad jurídica, la garantía de la propiedad adquirida, la independencia de los jueces y el gobierno. Sobre los conceptos material y formal, este concepto originario del Estado de Derecho se caracteriza porque no se debe reducir a la alternativa entre un Estado de Derecho material o uno formal. Representa un principio unitario que acuña al Estado tanto material como formalmente, razón por la cual se le considera como una nueva especie de Estado. Tampoco permite diferenciar entre un concepto formal o material de la ley, sino que lo ubica dentro de una categoría unitaria. En ella se vincula un aspecto material o de contenido con un aspecto formal o procedimental. En una unidad inseparable, la ley es una regla general que surge con el asentimiento de la representación del pueblo en un procedimiento caracterizado por la discusión y la publicidad. En ese mismo sentido se expresa el profesor Pérez Luño, quien advierte que en sus manifestaciones originales el concepto de Estado de Derecho no era una categoría puramente formal e indiferente respecto a los objetivos y contenido de la legalidad a la que debía someterse en bloque la actividad política estatal. Por el contrario, el Estado de Derecho nació como una fórmula de compromiso que implicaba aunar diversas garantías formales proclamar por una constitución que consagrara la división de poderes y el principio de la neutralidad,
con una serie de garantías materiales, ya que el primado de la ley reposaba en su carácter de expresión de la voluntad general y en su inmediata orientación a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Para Humboldt, el Estado de Derecho no tenía un significado abstencionista, sino que estaba comprometido a propiciar el bienestar de los ciudadanos y de los grupos intermedios a través de la legislación. La formalización del concepto. El concepto original del Estado de Derecho fue sometido por la doctrina alemana a una reducción que lo llevó hacia un concepto meramente formal, como consecuencia de una tendencia dirigida a absolutizar la idea racional y formal y a resolver el equilibrio entre individuo y Estado a favor del Estado. Bajo la influencia de Hegel, el Estado de Derecho se transforma en el Estado ético, en el Estado que supedita las libertades individuales a los fines del Estado. Hegel parte de la idea de que el Estado es un fin en sí mismo y la condición necesaria para la realización de la libertad, de lo que infiere que el Estado tiene un derecho supremo frente a sus componentes, cuyo deber básico es el de ser miembros del Estado. El Estado no puede ser definido por un contrato y su esencia no consiste en la protección de la vida y la propiedad de sus individuos. Antes bien, el Estado es algo superior que reclama para sí esa vida y esa propiedad y exige el sacrificio de ella. La nueva concepción se ve reforzada por la influencia del positivismo jurídico formalista en la teoría alemana del derecho público. El Estado de Derecho dejará de ser entendido como un Estado limitado por la razón y pasará a convertirse en un Estado limitado por el derecho positivo. Bueno, es decir, un Estado que se autolimita, el positivismo formalista, se convierte en la teoría jurídica política de la burguesía liberal, eliminando progresivamente del concepto de Estado de Derecho las exigencias de justicia y bienestar para los ciudadanos. De corte naturalista. Dentro de esta tendencia formalista aparece la teoría del Estado de Derecho forjada por los maestros alemanes Mayer, Gerber, Laban y entre otros. Teoría que alcanza su punto más alto en la obra de Kelsen, la expresión más acabada del Estado liberal de derecho, cuyas características fundamentales son, una aparente despolitización del Estado que, lejos de proponerse la realización de fines políticos propios, aparece como un mero instrumento. La segunda es la tendencia hacia la identificación del concepto de Estado de Derecho con el principio de la legalidad, lo que implica el sometimiento de la administración a la ley, así como la posibilidad del control jurisdiccional de sus actos. La supresión de cualquier referencia al contenido material de la legalidad termina por conducir a una identificación absoluta entre legalidad y Estado de Derecho, o lo que es igual entre el Estado y el Derecho. De ahí resulta sencillo concluir, como lo hará Kelsen, que todo Estado, por el mero hecho de serlo, es Estado de Derecho. El concepto formal del Estado de Derecho, que se reduce a la creación de garantías formales y procedimientos para asegurar la libertad legal y que rechaza de forma categórica toda limitación de la omnipotencia jurídica del legislador, prevaleció en Alemania hasta el vergonzoso final de la República de Weimar por cuenta del nazismo. El fascismo no solo destruyó Alemania y Europa, igualmente condujo al aniquilamiento
al aniquilamiento de la teoría formalista del Estado de Derecho y del positivismo jurídico, los que no solo probaron ser incapaces de evitar tan monstruosa catástrofe, sino que además sirvieron de cómplices y facilitadores de la misma, como lo demuestra la repudiable conducta de buena parte de los juristas alemanes de la época hitleriana con Karl a la cabeza. 3. Herencia del concepto formal. El derecho constitucional colombiano heredó del europeo el concepto formal del Estado de Derecho y con él la supremacía de la ley. La ley era considerada como el eje alrededor del cual se configuraba todo el orden jurídico. Prevalecía en nuestro medio la idea de Estado de Derecho propuesta por Otto Mayer, que se expresaba en la fórmula que se hizo clásica. 1. La supremacía de la ley sobre la administración. 2. La subordinación a la ley y solo a la ley de los derechos de los ciudadanos con exclusión, por tanto, de poderes autónomos de la administración que puedan incidir sobre ellos. Bueno, como tercero tenemos la presencia de jueces independientes con competencia exclusiva para aplicar la ley y solo la ley a las controversias surgidas entre los ciudadanos y entre estos y la administración del Estado. Las constituciones colombianas anteriores a la de 1991 se mantuvieron dentro de la concepción formal del Estado de Derecho. Su contenido recibía el tratamiento de un conjunto de normas políticas de organización del Estado que vinculaban especialmente el poder legislativo y carecían de eficacia jurídica directa. Las normas sobre los derechos y garantías de los ciudadanos eran consideradas como meras cláusulas programáticas que debían ser desarrolladas por la ley para obtener la viabilidad de su aplicación. Se consideraba que el derecho estaba en los códigos y en las leyes que los complementaban. El culto formalista a la ley codificada llegó a tal grado que el título tercero de la Constitución de 1886, el que se ocupaba de los derechos civiles y garantías sociales, fue incluido como parte integrante del Código Civil por mandato del artículo 52 de la propia Constitución. ¿Cuál era la razón para ese contrasentido? Esto es, insertar normas constitucionales que son por su naturaleza de superior jerarquía dentro de un ordenamiento de carácter legal de inferior rango, como se señaló en el capítulo 6. No se trataba de ningún capricho del constituyente, ni de norma innecesaria o absurda. Lo que se buscaba era darle efectividad a los derechos dentro de la concepción de la hegemonía de la ley. Al estar incorporados en el Código Civil, los derechos quedaban insertos en la ley y podían ser aplicados por los jueces. El catálogo de los derechos civiles constitucionales obtuvo de esa manera garantía de su predominio efectivo, no tanto por su origen constitucional cuanto por su incorporación a la ley, lo que le daba carácter normativo. Sin embargo, como aquella parte de la Constitución no contenía la definición de derechos subjetivos, sino declaraciones universales de derechos o derechos públicos subjetivos, derechos económicos y sociales, o programáticos y derechos políticos, no tuvo aplicación directa ni inmediata. El Estado material de derecho, el rotundo fracaso del positivismo jurídico y consigo
del concepto formal del Estado de Derecho condujeron a un profundo replanteamiento la teoría del Estado en Europa. A partir de la Segunda Guerra Mundial surgieron entonces dos tendencias que de ninguna manera se excluyen, sino que por el contrario se complementan. A favor de un concepto material del Estado de Derecho en lugar del concepto formal, y hacia la creación de un nuevo tipo de Estado, el Estado Social de Derecho como constitución del Estado Liberal de Derecho. Ambas tendencias adoptaron como propuesto básico el dejar de lado el Estado legislativo, supremacía de ley, y apoyar como nuevo paradigma el Estado constitucional, supremacía de la Constitución. El Estado Social de Derecho se estudia en el próximo capítulo. Nos corresponde ahora analizar el significado del Estado Material de Derecho. El concepto de Estado Material de Derecho se caracteriza por vincular el poder del Estado a determinados principios y valores superiores del derecho, y porque el centro de gravedad de la actividad estatal no se entiende orientado solo a asegurar las garantías formales de la libertad, sino que también a establecer una situación jurídica justa en sentido material. La Constitución ya no se limita a fijar los límites del poder del Estado frente a la libertad y a organizar la articulación y límites de la formación política de la voluntad y del ejercicio del dominio, sino que se convierte en la positivación jurídica de los valores fundamentales del orden de la vida en común. Polémica sobre el Estado Material de Derecho de Booker Forden critica esta tendencia y afirma que con ella se abre paso a una nueva concepción totalitaria, pues si la prescripción materiales de una constitución se entiende como un orden objetivo de valores, entonces el sistema de valores ha de tener validez para todos los ámbitos del derecho. Afirma que de acuerdo con la lógica propia de una concepción vinculada a valores y a la justicia, la Constitución concebida desde el principio del Estado Material de Derecho incluye en sí la pretensión de una validez incondicionada, que se extiende a todos los ámbitos de la vida social, ya que con ella menciona unas determinadas condiciones políticas y éticas, atribuyéndoles una validez jurídica general y discrimina las que se ponen en ella. En forma contraria se expresa Venda, para quien la procesión totalitaria secesionista no es compatible con la decisión a favor del Estado Material de Derecho. Sostiene que para que puedan imponerse realmente los principios fundamentales, estos deben disponer de un rango superior al de las decisiones de la mayoría parlamentaria del momento. La voluntad popular representada en el legislativo no tiene una validez absoluta, sin límites y únicamente mediante que no entre en colisión con un derecho de rango superior, esto es con el derecho constitucional. Advierte que eso sin que la democracia se ahogaría si las decisiones constitucionales adaptadas no dejaran margen suficiente de configuración a la política, razón por la cual la Constitución debe esforzarse en lograr un cierto equilibrio que afirma que determinados principios fundamentales deben ser respetados porque parecen irrenunciables, pero el debate político debe discurrir permitiendo que en cuenta el cambio de las circunstancias y de las ideas. Bueno, la ley, la administración y los ciudadanos comienza a sangre Brexit por advertir que ese vio principio del Estado de Derecho según el cual los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, mientras que la administración está limitada en su actuación por lo que la ley expresamente autorice, carece de exactitud en las dos direcciones. Veamos. La administración realiza muy complejas tareas de gestión que requieren grandes aparatos organizativos y frente a estas tareas actúa conforme a reglas empresariales de eficiencia. En el desarrollo de las mismas, la predeterminación legislativa de la actuación administrativa tiende a desaparecer. La ley se limita a identificar la autoridad pública y a facultarla para actuar en la persecución del interés público que lo anima. Para todo lo demás, la administración actúa haciendo uso de su específica autonomía instrumental. Y eso exactamente es lo que sucede en Colombia en organismos autónomos especiales de la mayor importancia, como el Banco de la República, responsable de la regulación internacional, de regulación de la moneda, los cambios internacionales y el crédito. La amplia gama de las posibilidades en la toma de decisiones y en la ejecución de actos propios por parte del banco
se asemeja a la que se presenta en las entidades privadas. Lo mismo puede decirse de las empresas industriales y comerciales del Estado y de los establecimientos públicos descentralizados. Entre cosas de autonomía administrativa y financiera, las relaciones con los particulares, y la ley presenta también nosotros notorios cambios en vastos sectores del derecho. Ya no tienen vigencia aquello de que la autonomía del particular es regla general y la restricción legal es excepcional en los campos de la actividad empresarial, especialmente sensibles por su impacto social, como el manejo del ahorro privado. Por ejemplo, rige el principio general de la prohibición si no hay licencia previa de la administración. Y ya como último, la reducción de la generalidad y la abstracción de las leyes. Recuerda que la generalidad y la abstracción de las leyes son características esenciales del Estado de Derecho. La generalidad significa que la ley se hace para todos y no para una parte de los ciudadanos, lo que limita la posibilidad de una utilización desbocada del poder legislativo. Es también premisa de la separación de poderes, ya que si las leyes se dirigieran a ciudadanos concretos, sustituirían los actos de la administración y la sentencia de los jueces. Además, la generalidad constituye garantía de la imparcialidad del Estado frente a los miembros de la sociedad, lo mismo que de su igualdad jurídica. La abstracción hace referencia a la generalidad en el tiempo, es decir, al presupuesto de que las normas legales estén dirigidas a valer indefinitivamente. Los supuestos de hechos son hipótesis abstractas, válidas en cualquier tiempo. La abstracción de la ley en el Estado de Derecho responde a las exigencias de la sociedad liberal, la que reclama seguridad jurídica, certeza y previsibilidad del derecho. Esas características de generalidad y abstracción han sufrido deterioro en los tiempos actuales. Se presenta una dispersión de derecho legislativo debido a la multiplicación de leyes de carácter sectorial, temporal, es decir, leyes reducidas en realidad y muy bajo nivel de abstracción. Las normas de contenido general y abstracto resultan insuficientes para hacer frente a las nuevas responsabilidades estatales y para satisfacer las innumerables exigencias de nuevos actores sociales que cuentan con fuerza suficiente para lograr que las leyes los favorezcan. Muchas gracias, micrófono de Sana. El Estado Social de Derecho surge como una respuesta a la crisis del Estado liberal en el siglo XIX y a principios del XX. La combinación del individualismo y el asistencialismo estatal del Estado liberal condujo a condiciones infrahumanas para los trabajadores, desencadenando reacciones obreras y cambios institucionales significativos en Alemania. Las primeras reformas sociales proteccionistas bajo el gobierno de Bismarck buscaban calmar las protestas populares y prevenir la revolución socialista. La Constitución de Weimar reconoció los derechos sociales y económicos, aunque inicialmente quedaron como cláusulas programáticas. En paralelo, en Estados Unidos, el New Deal del presidente Roosevelt se enfocaba en la construcción de un estado de bienestar para contrarrestar la crisis económica de 1929. Origen y evolución del concepto de Estado Social de Derecho. El concepto de Estado Social de Derecho, formulado por el jurista socialdemócrata alemán Heinrich Heller en 1929, representa un hito significativo en la evolución de los sistemas estatales modernos. Heller propuso dotar el Estado de Derecho de un contenido económico y social para abordar la crisis que enfrentaba la democracia y el Estado de Derecho en ese momento. Su propuesta se basaba en la necesidad de superar no solo la inminente amenaza de dictaduras fascistas, sino que también la degeneración provocada por el positivismo jurídico y los intereses de la élite dominante. El canon constitucional y expansión del concepto. La idea de Heller se consagró como un canon constitucional en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 en Alemania, donde se definió Alemania como un Estado federal democrático y social. Posteriormente,
Posteriormente este concepto se incorporó en la Constitución española de 1978 y la colombiana de 1991, marcando así su expansión a nivel internacional. Esta disfunción del Estado Social de Derecho refleja un intento de adaptar el modelo estatal liberal a las nuevas realidades sociales, surgidas con la civilización industrial y postindustrial. Significado y relevancia actual del Estado Social de Derecho. Representa un equilibrio entre el Estado de Derecho, que garantiza la libertad individual y la legalidad, y el Estado social, que busca la protección de los sectores más vulnerables y la redistribución equitativa de la riqueza. Esta combinación busca no solo asegurar la igualdad formal, sino también la igualdad material, corriendo las desigualdades sociales y promoviendo la justicia social en la actualidad del Estado Social de Derecho. Sigue siendo un tema relevante en el ámbito jurídico-político, ya que aborda los desafíos de la globalización, el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. Su evolución y adaptación a las nuevas realidades sociales y económicas demuestran su importancia como modelo estatal, que busca conciliar la protección de los derechos individuales, la promoción del bienestar colectivo y la justicia social. Este enfoque integral del Estado Social de Derecho, que combina elementos del Estado del Derecho con la dimensión social, refleja una evolución en la concepción del Estado y su relación con la sociedad, marcando un cambio significativo en la forma en que se entiende y se estructura el poder estatal en la actualidad. Significado y principio del Estado Social de Derecho. Una común exploración del Estado Social de Derecho representa un modelo estatal que fusiona dos conceptos aparentemente disímiles: el Estado de Derecho, que se caracteriza por la sujeción del Estado a la ley, y el Estado Social, que busca la protección de los sectores más vulnerables y la redistribución equitativa de la riqueza. Inicialmente, este conjunto generó resistencia en ciertos sectores de la doctrina alemana, que les veía una incompatibilidad entre ambos principios. Sin embargo, a medida que se profundizó en el análisis, se destacó la importancia de equilibrar ambos principios para lograr una sociedad más justa y equitativa. Bueno, ahora hablar sobre el equilibrio entre principios, que es la resistencia inicial, que se basa en la percepción de que el Estado de Derecho y el Estado Social eran antiéticos, ya que el primero se enfocaba en garantizar la libertad individual y la legalidad, mientras que el segundo buscaba la igualdad material y la corrección de las desigualdades sociales. No obstante, autores posteriores argumentaron que ambos principios deben consistir armoniosamente en el Estado Social de Derecho. Este equilibrio es fundamental para garantizar la igualdad material y la justicia social, corriendo las disparidades existentes en la sociedad. Por hablar sobre la diferencia del Estado de bienestar. Es esencial no confundir el Estado Social de Derecho con el Estado de bienestar, también conocido como welfare state. Mientras que el Estado de bienestar se centraba en la búsqueda del bienestar general y la asistencia pública para los sectores más desfavorecidos, el Estado Social de Derecho va más allá. Este último se concibe como un sistema democráticamente articulado en el que la sociedad no solo recibe beneficios pasivamente en la formulación de políticas y en la toma de decisiones.
La relevancia y derecho actual. En la actualidad, el Estado Social de Derecho sigue siendo un tema relevante en el ámbito jurídico-político, ya que aborda la necesidad de equilibrar la protección de los derechos individuales con la promoción del bienestar colectivo y la justicia social. Su evaluación y adaptación a las nuevas realidades sociales y económicas reflejan su importancia como modelo estatal que busca conciliar la libertad individual con la igualdad material, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa. Este análisis detallado del significado y los principios del Estado Social de Derecho destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre el Estado de Derecho y el Estado Social, subrayando la necesidad de garantizar la igualdad material y la corrección de las desigualdades sociales en la sociedad contemporánea. Valores y fines del Estado Social de Derecho. Más allá del Estado liberal, el Estado Social de Derecho representa una evolución significativa en la concepción del Estado y su relación con la sociedad, superando los límites del Estado liberal tradicional. Si bien no niega los valores fundamentales del Estado liberal como la libertad, la propiedad privada y la igualdad formal, el Estado Social de Derecho busca fortalecer y dar un contenido material a estos principios. Superación de la diplomática o Estado Social. Una de las características distintivas del Estado Social de Derecho es la superación de la distinción contradictoria. Entre Estado y sociedad, tal como lo señala el profesor Hector, en el Estado democrático y social contemporáneo, la vida de la sociedad ya no es posible sin una organización estatal responsable, organizadora y planificadora. Al mismo tiempo, el Estado democrático se constituyó a través de la cooperación social, lo que incluye una contraposición carente de relaciones alguna entre ambas esferas. Participación activa de la sociedad. En el Estado Social de Derecho, la sociedad no solo participa de manera pasiva, como receptora de bienes y servicios, sino que a través de sus organizaciones toma parte activa tanto en la formulación de la voluntad general del Estado como en la definición de las políticas distributivas y de presentaciones estatales. Esto refleja un sistema democráticamente articulado, en el que la sociedad civil tiene una influencia directa en la actividad estatal. Énfasis en la igualdad material y la intervención estatal. Los valores y fines del Estado Social de Derecho se diferencian del Estado liberal en el aspecto clave, mientras que el Estado liberal se enfoca en la igualdad formal. El Estado Social de Derecho busca la igualdad material, es decir, la corrección de las desigualdades sociales y económicas. Asimismo, el Estado Social de Derecho se caracteriza por mayor intervención estatal en la economía y la provisión de servicios públicos con la constitución de garantizar el bienestar y la justicia social. Importancia en la promoción del bienestar y la justicia social. Esta evolución del Estado que supera la diplomática entre el Estado social y enfatiza la igualdad material y la intervención estatal ha sido fundamental para la promoción del bienestar y la justicia social en la sociedad moderna. El Estado Social de Derecho se ha consolidado como un modelo relevante en el constitucionalismo contemporáneo, abordando los desafíos de la globalización, en el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. En resumen, el Estado Social de Derecho representa una transformación significativa en la concepción del Estado, que busca fortalecer los valores del Estado liberal con un contenido material, reconoce la influencia mutua entre Estado y sociedad y promover la igualdad material y el bienestar colectivo. Esta evolución ha sido crucial para el desarrollo de sociedades más justas e inclusivas.
Muchísimas gracias.